Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo ciclo, a esta última sesión de este tercer ciclo del Cineforum, las enfermedades minoritarias, una mirada a través del cine. Desde la plataforma Malalties Minoritarias compartimos que los problemas de bioética deben ser debatidos por la sociedad en su conjunto antes de que sean adoptadas soluciones normativas sobre las que la sociedad democrática y plural es preciso lograr un consenso. Es por este motivo que a través de este proyecto divulgativo y formativo creamos un marco de reflexión interdisciplinar sobre los desafíos que suponen los procesos técnicos, médicos, tan necesarios para el abordaje de las enfermedades minoritarias. Muchos compañeros que hemos visto que estáis esta tarde, ya sabéis, nació con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Minoritarias el pasado febrero del 2020, de la mano de los compañeros de la Filmoteca de Cataluña, y tenía un objetivo muy claro, era aprovechar la fuerza del arte del cine para trasladarnos, para abrirnos una ventana, esa ventana como en algunas presentaciones de la doctora Esquerda podemos ver a través de la puertecita, esa ventana nos permite pues ver las realidades pues a través de la película pues de Ticou, del síndrome de Tourette y su incomprensión, su abordaje, la decisión de Annie, pues el poder decidir en la etapa final de la vida de una joven afectada por un cáncer, y en el acromegalia a través de la película de Jandia. Con este proyecto siempre hemos buscado una mesa donde tuviéramos unos compañeros investigadores clínicos que nos pudieran explicar la patología, así como un experto en bioética y un representante de paciente. En esta sesión, en este nuevo ciclo, en mayo realizamos un segundo donde abordábamos unas películas que no eran directamente de enfermedades minoritarias, pero sí que nos permitían sumergirnos en temas de bioética, conflictos que son muy interesantes para todo el conjunto de representantes de pacientes que se están formando para poder introducirse en estos comités de ética en los hospitales. En este último ciclo que hoy cerramos, hemos abordado el experimento Tuskegee, la isla, y hoy pues compartiremos desgranaremos un poquito pues, el tema del concepto de final de la vida y voluntades anticipadas. Nos acompañan en este panel de expertos la doctora Montserrat Esquerda, directora general del Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull, Esther Sayés, directora de la Fundació Miquel Valls, la senyora Mercè Juan Pérez, presidenta de l'Associació d'Acompanyament de Final de la Vida Hospice.cat, y finalmente el doctor Jordi Trellis, presidente de la Sociedad Catalano-Balear de Curas Paliativas. Vamos a empezar con el doctor Jordi Trellis. Vamos a hacernos uso de una frase que ha comentado recientemente la doctora Esquerda, hablar de la muerte para ayudar a vivir y morir mejor. Entonces, sin más, doctor Trellis. Bien, pues gracias por invitarme a esta reunión. Un poco desde el punto de vista de, pienso lo que yo puedo aportar es mi experiencia de más de 30 años dedicados a los cuidados paliativos, en todo lo que eso pueda implicar, y cómo esta atención de los cuidados paliativos ha ido evolucionando con el tiempo. Suerte que ha ido evolucionando con el tiempo, y pienso que ahora es otro buen momento para volver a evolucionar. Yo he centrado mi charla en 10 puntos, ¿no? Como una especie de decálogo, ¿no? Y sobre todo muy relacionado con la película. Es una película que yo había visto hace tiempo y que, bueno, pues me gustó verla otra vez, ¿no? Y ver cómo habían cambiado las cosas, porque sí que hemos podido evolucionar durante este tiempo. Venga, empezamos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Es un modelo de atención
Yo pienso que esta tarde uno de mis objetivos es intentar también poder definir conceptos para evitar que hayan confusiones. Los cuidados paliativos es un modelo de atención. ¿Modelo de atención dirigido a quién? Pues bueno, dirigido a unas personas que tienen un tipo de enfermedad determinado, que muchas son en personas con enfermedades avanzadas, otras que están en situaciones de final de vida y otras que son personas que tienen unas enfermedades que no sabemos si estas enfermedades se podrán curar o no se podrán curar, tendrán curación o no tendrán curación. Pero es un modelo de atención, de la misma manera que un paciente que necesita entrar en una unidad de cuidados intensivos, se iniciará todo un proceso de atención de este paciente para que esté en esta unidad de cuidados intensivos. Los cuidados paliativos van a desarrollar todo un proceso y toda una metodología de atención a personas que tienen una serie de necesidades determinadas en unas características de enfermedades determinadas. Por lo tanto, me gustaría que nos quitáramos un poco de la cabeza este concepto de los cuidados paliativos como una filosofía, una manera de vivir. Oiga, nada, es un modelo asistencial con cada vez más evidencia científica que demuestra las cosas que se deben de hacer o que no se deben de hacer. ¿Qué pretenden los cuidados paliativos? Si tuviéramos que resumir muy y mucho lo que pretenden los cuidados paliativos, sería que una serie de personas puedan vivir de una forma coherente y ajustadas a su forma de ser hasta el final de su vida. ¿Vale? Personas que de una forma coherente y de una forma ajustada a su manera de ser puedan vivir hasta el final de la vida. Un final de la vida que puede ser inmediato o un final de la vida que a veces va con tiempo de antelación para que sabes que puedes entrar en este proceso. Por lo tanto, no vamos a entrar tanto en la connotación del concepto muerte, ¿no? Sino que vamos a entrar más en la connotación del concepto vida mientras hay vida, sabiendo que la muerte es un proceso que llegará de todas formas. ¿Vale? Esto es un concepto que me gustaría que quedara claro. Por lo tanto, tenemos un modelo de atención dirigido a unas personas determinadas para ofrecer un concepto que lo podemos discutir luego, es que les tenemos que dar buena calidad de vida hasta el final del video. Esto de la calidad de vida a veces no lo acabo de entender, porque si nosotros, la única calidad de vida que nosotros podemos dar es la calidad de vida que nos tiene que definir la persona a que vamos a atender. Ellos nos tienen que definir qué es la calidad de vida. Yo intentaré poderle ofrecer calidad de vida, que a ver si lo podré conseguir o no. En la película es una foto clara, ¿no? Esta película de la población que en general atiende a los cuidados paliativos, ¿no? Tenemos estudios, ¿no? Que han trabajado, sobre todo el doctor Xavier Gómez Batiste, ¿no? Que han identificado, ¿no? Que hay un 10% de la población con más de 65 años y con pluripatología y dependencia que necesitan cuidados paliativos. Un 10%. Un 12 o un 15% de personas que están ingresadas en cualquier de los hospitales que ustedes quieran tienen necesidades paliativas en este momento. Y además, si añadimos lo de la COVID, y este tanto por ciento seguro que puede variar. Pero bueno, de un 10 a un 15% y de un 50 a un 60% de personas que están ingresadas en una residencia tienen necesidades paliativas. La película es una foto de esto. Estamos en una residencia que a mí me gustaría tener residencias o centros como estos en nuestro país, ¿no? Un lujazo. Pero fíjense, de las personas que van saliendo a lo largo de la película, cabrían de este 50-60%. Pues una persona con cáncer, una persona con demencia, el protagonista que no sabemos si tiene una enfermedad cardiovascular o no, ¿no? Por lo tanto, estas son las necesidades básicas de cuidados paliativos, sin olvidar un porcentaje pequeño, pero sí que es muy impactante también, que son aquel 5% de necesidades paliativas que hay en
especialidades o disciplinas como la pediatría, todo lo que son cuidados paliativos pediátricos, los cuidados paliativos dirigidos a situaciones que sería todo lo que pueda ser la enfermedad renal, lo que se llaman los paliativos renales, es otro grupo que no entrarían tampoco, podrían entrar dentro de los crónicos, ¿no? Pero por edad. Por lo tanto, bueno, este modelo tiene su, yo pienso que este modelo tiene su porcentaje de atención, ¿no? Las patologías ya están definidas, ¿no? Hemos dicho el cáncer, las crónicas, las no crónicas. De entrada, lo que podríamos decir que hay un 25% de las personas con cáncer que necesitarían cuidados paliativos y entre un 35 y un 40% de personas que no tienen cáncer que necesitarían cuidados paliativos, ¿vale? Una cosa, lo de antes eran necesidades y esto son pacientes. ¿Cómo lo hacemos todo esto? ¿No? Porque pienso que es importante saber cómo lo hacemos. Yo siempre digo que el modelo de cuidados paliativos es integrado e integral. Dos palabras que empiezan por I. Integrado, integral. Integrado porque partimos de la base de que la que tiene la enfermedad es una persona. Y es una enfermedad asociada a una persona. Por lo tanto, si queremos hacer el abordaje de la enfermedad, lo tenemos que hacer partiendo de la base que es una persona que la tiene, que la padece. No al revés, que el abordaje es a partir de una enfermedad vamos a ver cómo está la persona. Lo vamos a hacer al revés. Primero vamos a atender a esta persona y en esta persona vamos a analizar qué le está produciendo esta enfermedad, qué le está generando esta enfermedad. Por lo tanto, esto es lo integrado. Y lo integral, que es la base de nuestra manera de trabajar, es que nos dedicamos a analizar las necesidades que, debido a la enfermedad, se han alterado en esta persona. ¿Necesidades de qué tipo? Pues necesidades de 4 ámbitos. Necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades sociales y necesidades espirituales. Por lo tanto, esta enfermedad que le ha aparecido a una persona, haga el tiempo que haga, o algunas veces puede ser también de forma inmediata, ¿qué le ha cambiado? ¿Qué le ha provocado? ¿Le provoca dolor? ¿Le provoca falta de apetito? ¿Le provoca miedo? ¿Le provoca ansiedad? ¿Le provoca que cambie las relaciones con sus familiares? ¿Le provoca maneras de pensar diferentes? ¿Le provoca internamente, incluso a nivel más espiritual, que espiritualidad y religiosidad, ya saldrá, me imagino también, es diferente como concepto, le provoca maneras de ver la vida de manera diferente? Por lo tanto, eso es lo que nos dedicamos a hacer, a analizar cómo se han alterado todas estas necesidades en estas personas debido a esta enfermedad. Se hace con un método, entrevistas, escalas, etcétera, para objetivar al máximo lo que se pueda hacer y a partir de ahí nos dedicamos a realizar lo que decimos de la hoja de ruta, este plan de decisiones anticipadas, una hoja de ruta donde tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer con cada una de estas necesidades alteradas, qué acciones son las que debemos realizar y sobre todo lo que tenemos que tener también muy claro, qué es lo que podremos mejorar o qué no. Me quiero parar un momento en este concepto porque nosotros milagros no hacemos. Ni los hacemos ni pretendemos hacer milagros. Lo que sí que tenemos que ser capaces es de buscar en cada uno de los problemas que presenta esta persona, ser capaces de poder decir hasta dónde podemos controlar. Si yo sé que el ahogo no se lo podré controlar al 100%, tengo que decir, oiga, vamos a intentar ver qué grado de ahogo es capaz de aguantar usted, con todo lo que venga después, pero de entrada esta relación de tú a tú entre el profesional sanitario y el paciente, nosotros pensamos que es claro. Pues muchísimas gracias, doctor Trellis. Yo creo que nos lo ha dejado perfecto para acercarnos, hacer un zoom a los compañeros de la Fundación Miguel Valls, de la mano de Esther Sayés, que es su directora.
y que nos pueda decir un poquito cómo lo gestionan. Bueno, muchas gracias por invitarme. A mí bueno, es un honor también poder comentar con los compañeros que me han tocado. A ver, yo creo que antes de hablar de lo que es la ELA en sí, hay que hacer una reflexión más a nivel social. La película lo que hace es poner en relevancia las carencias propias de nuestra sociedad en cuanto a la comprensión de la muerte en sí, ¿no? La muerte es un tabú. No reflexionamos sobre la muerte, no hablamos sobre la muerte, por lo tanto cometemos muchos errores cuando la muerte se acerca, ¿no? Pues negamos la muerte, no aceptamos diagnósticos, eso lo vemos en la ELA. Muchos enfermos de ELA niegan el diagnóstico, no lo aceptan, ¿no? Existe el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Intentamos mantener la vida por encima del bienestar y por encima, ¿no? Cuando ya sabemos que esa persona va a morir sí o sí, ¿no? Incluso llegamos a penalizar, ¿no? Que eso se ve en la película, la voluntad de morir, ¿no? Cuando la persona, pues, cuando está viviendo de una manera que, bueno, está sufriendo y no hay nada, ¿no?, que hacer. Incluso lo que vemos en la ELA, pero en general, es que muchas personas que están pasando por el proceso de morir, y eso también se ve en la película, se sienten solas porque la gente de su alrededor no quiere hablar, evita, ¿no?, hablar del tema. Entonces se acaban encerrando en sí mismos y aún sufren más, ¿no? Y esto a nivel social nos sorprende porque el estilo de vida que llevamos nos lleva a desconectar de lo que realmente nosotros somos, ¿no? Porque estamos conectados al consumismo, a la producción, a estar ocupados todo el día, no parar, no nos enseñan a escucharnos, a tomar conciencia de la vida y por tanto tampoco de la muerte. Y eso, cuando tú conoces a una persona que le acaban de diagnosticar ELA, lo ves, ¿no? Es que tengo que trabajar, es que dices, no te das cuenta que te acaban de diagnosticar ELA y ¿por qué? Porque está acostumbrado a consumir, producir, ocupar, consumir, producir, ocupar, que es la sociedad occidental, principalmente, pero también hay otras cosas que influyen, ¿no?, como toda la cultura religiosa, que en nuestro caso pues es la cultura, la religión judeocristiana, ¿no?, que también nos ha puesto un modelo muy, muy cómodo, ¿no?, porque nos ha creado una realidad simbólica a la que agarrarnos, ¿no?, que le da sentido a la vida y a la muerte. Hay un Dios que nos dice lo que nos ordena, nos dice lo que, y ya no tenemos que pensar tampoco más allá, ¿no? O sea, el contexto social no ayuda y nos hace cometer muchos errores porque, bueno, nos bloquea, ¿no?, cuando pasa una cosa así. Incluso eso yo, al acompañar a los afectados de ELA, lo he visto muchísimo. Nuestra propia identidad como personas la creamos en base a este modelo, a este estilo de vida, ¿no?, a lo que construyes, a lo que ¿no? Por ejemplo, pues a tu físico, pues si vas al gimnasio eres una persona fuerte, tu identidad es de una persona fuerte, o si me he sacado 3 másters, no sé qué, pues yo soy un súper no sé qué, ¿no? Y tú te construyes en base a eso el quién eres. Y viene una ELA, como digo, cualquier otra enfermedad, y te dice, no, tú no eres todo esto. Y ala, reconstrúyete, ¿no? Es muy difícil el golpe, ¿no?, que te lleva. Entonces, la vida el resumen un poco es que la vida que llevamos nos hace olvidar lo que realmente somos y nos da una idea equivocada, ¿no?, de quién somos. Y bueno, yo básicamente he visto a lo largo de los años de acompañar a las personas de ELA que les diagnostican y yo he podido estar a su lado hasta el momento de morir y después incluso acompañando a la familia, pues yo he visto como 2 estilos muy, muy claros, ¿no?, de afrontamiento: el que niega, ¿no?, y que sigue ocupando y que no quiere ver, ¿no?, incluso muere negando, ¿no?, muere negando lo que le está pasando, y el que realmente se destruye por lo que pasa, se atreve a construirse otra vez, ¿no?, con todo lo doloroso que eso puede llegar a ser, ¿no?,
Y estas personas que consiguen, que muchas veces necesitan mucha ayuda, obviamente, y para eso también estamos los profesionales, para ayudar, para dar herramientas a poder hacer esto, ¿no? Pues estas personas que se reconstruyen son las que realmente pueden tomar conciencia de este final de vida, incluso de toda la vida, ¿no? Pues tomar conciencia y tomar decisiones que se alineen con su manera de ser, ¿no? Con quién son ellos. Y bueno, eso, básicamente la muerte pues te confronta con la realidad, ¿no? Y bueno, eso genera mucha angustia, mucho miedo y hay gente que es capaz de tirar adelante y hay gente que se bloquea y no puede, ¿no? Bueno, la muerte realmente es algo totalmente imprevisible y algo, bueno, es que es misterioso, ¿no? No sabemos qué hay detrás de la muerte y bueno, bueno, en cierta manera no, totalmente te elimina, ¿no? de la vida que nosotros conocemos. Yo sinceramente creo que si hiciéramos más pedagogía de la muerte ya desde que somos pequeñitos en las escuelas, yo tengo 3 hijos y a mis hijos les hablo de la muerte con delicadeza, pero les hablo. Y saben, nunca les he tapado nada y siempre les he intentado que lo vivan como algo natural, igual que los nacimientos. Incluso uno de mis hijos me dice que él cree en la reencarnación, porque él se hace ya sus películas. Y yo creo que si nos hicieran más pedagogía de la muerte, seríamos también más capaces de aceptar la vida como es, ¿no? Que es un cambio constante, que no tenemos seguridad para nada, aunque nos hagan pensar que tenemos que controlar, que planificar, ¿no? Que todo y que todo tiene que estar dentro de unos parámetros. Pero si realmente aceptáramos el que no es así, y podríamos aceptar mejor los golpes de la vida o lo que es la vida en sí y la muerte, obviamente, ¿no? Y bueno, básicamente esto es lo que yo quería aportar. Sí que me gustaría decir, cuando el doctor Trellis decía lo de la calidad de vida, yo entiendo desde el punto de vista de médico, ¿no? Que es lo que comentaba el doctor Trellis. Yo lo que sí que veo es que muchos afectados de ELA quieren morir. Hay de todo, ¿eh? No voy a poner que todos quieren morir porque no es así, pero muchos quieren morir porque no tienen los recursos para tener unos buenos cuidados, no médicos solo y únicamente, que también, sino sociales, no tienen cuidadores, no tienen una calidad de poder hacer lo que ellos quieren, no pueden comunicarse. En el caso de la ELA, que muchos pierden el habla, no pueden comunicarse, no tienen, si se quieren hacer una traqueotomía porque llega el momento, no pueden disponer de una enfermera que les venga a hacer las curas necesarias o como tenga que ser, o de cuidadores especializados, ¿no? No tenemos una sociedad que dé recursos sociosanitarios, insisto en lo de socio, para que las personas pues, puedan tener una vida plena dentro de las limitaciones que les genera su enfermedad. Y eso también genera sufrimiento, ¿no? Y ahí para mí el matiz de la calidad de vida para mí también está allí. Gracias, Esther. Damos paso entonces a Mercè Jerez, que es presidenta de la Asociación de Acompañamiento al Final de la Vida, pero no sin antes compartir algunas reflexiones que ya nos están realizando los compañeros que están participando en este Cineforum. Lola Marín nos dice: el sufrimiento emocional y el físico están íntimamente relacionados y, por supuesto, la falta de autonomía están íntimamente relacionados con el sufrimiento. Y luego tenemos otra reflexión que nos realizan, es: en la película se refleja la soledad, que es uno de los motivos que llevan a desear la muerte en algunos enfermos, y también el amor, desde el punto de vista de que alguien que se ve en el final de la vida se acerca, no quieren ver sufrir a sus seres queridos a su lado. El acompañamiento de la familia es fundamental para afrontar con el paciente este proceso. Bueno, reflexiones que se ven realmente en esta película y que seguramente desde la asociación de Hospice.cat
pues también nos podéis explicar un poquito las tareas que realizáis, el acompañamiento que realizáis, los proyectos y cómo has visto esta película. ¿Qué reflexiones puedes extraer de esta película, Mercè? Bueno, yo esta película realmente la he utilizado 3 veces en 3 diferentes debates y la puedo ver otra cuarta, otra quinta, otra sexta, séptima. Esa mes a mes me encanta. Vamos, es decir, la he debatido bastante, por lo tanto, cuando me lo dijiste me encantó, me encantó, me encantó. Además, en un principio, cuando la vi por primera vez, os contaré la historia, resulta que me vino después de todo el tema que había detrás, es una película que contiene 2 conceptos, ¿vale? Luego entraré a explicar lo de la asociación. Un concepto es una comunidad o una sociedad muy parecida a la catalana en este sentido, ¿sí? Es mediterránea, bueno, luego investigué en un estudio que se hizo desde The Economist, de la Quality of the Index, que salió en el 2015, ahí se veía cómo estaba el tema de cuidados paliativos y cuidados hospice a nivel mundial, y Israel y España estábamos a similares, ¿no? Entonces era como un concepto, decía, pues vamos, estamos igual, entonces pasa que dijéramos, me sentí muy reflejada como comunidad en el caso de la película. Esto es uno. Y con sus elementos que puede aportar. Y por lo tanto, bueno, dije, bueno, pues no hay hospice. Tampoco hay hospice aquí, que es lo que nos falta. Bueno, ¿por qué venimos? ¿Por qué nos llamamos Hospice Cuncat? La idea es que, bueno, somos un grupo de personas de la comunidad, ¿no? Profesionales de muchas disciplinas, que buscábamos otra manera de vivir la vida hasta el final como la podíamos hacer hasta ahora y con los recursos que existen hasta ahora. Aparte de eso, de potenciar que los recursos que existen ahora no nos los quiten. Todo lo contrario, apoyar a esos profesionales que están trabajando el día a día ya, al menos en los recursos los pocos que tenemos, ¿no? Como mínimo potenciarlos. Por lo tanto, no somos un contra de, sino somos un complemento de lo que no existe, ¿sí? Entonces, bueno, los hospice, el movimiento hospice, de hecho los paliativos salieron de los hospice y todo el personal, todos los profesionales o algunos profesionales fueron a estudiar a los hospice, luego fueron a las comunidades, a sus centros de trabajo y tal, e hicieron lo que buenamente en aquel momento en el país, cada país podía hacerse, que es lo que sucedió o está sucediendo en Israel y en España. Bueno, la cuestión es que sí que es un movimiento, hay una manera muy parecida de tratar y además aquí lo que cambia mucho es el contexto donde se trabaja, que no es un hospital, no es un centro sanitario, es una casa, un hogar, lo digo en castellano, ¿no? En catalán, una llar, una casa, un espacio como mucho más no medicalizado, tampoco. Que da este servicio de cuidados paliativos integralmente con todos los servicios que pueden haber y que existen. Entre ellos, la filosofía se sabe, que es el cuidado a la persona, de forma integral, porque todos los profesionales también están. De hecho, muchos profesionales de los hospitales vienen a colaborar a los hospice, por lo tanto, hay como mucha más flexibilidad. Entonces, somos vasos comunicantes, no somos contrarios, somos vasos comunicantes. Pero este servicio en este país no existe. Así que, bueno, pues nosotros como asociación los estamos reclamando. Porque es cierto que hemos hablado con mucha gente de la comunidad, de las comunidades de diferentes asociaciones y, claro, el tema es que las personas se les dicen, bueno, les falta información del periodo, se medicaliza mucho en algunos espacios y entonces sucede que se intenta salvar, se intenta potenciar al máximo hasta que
buenamente, si tienes suerte, tienes un buen servicio a domicilio, tienes un buen servicio o un profesional que pasa por ahí y te atiende con curas paliativas. Entonces, bueno, pues eso no siempre es así, ¿no? No debería ser así, y asegurarnos que esta población, estas personas que buscan otra manera de vivir, hablamos de vivir los días que le quedan o que quieran vivir sin tantas cuestiones tan medicalizadas, en horarios muy estrictos, más tan homogéneos, tan cerrados, pues puedan disfrutar de unas casas llamadas hospice, donde los profesionales están igualmente preparados para atenderlos. Bueno, por lo tanto, lo importante de este sistema comunitario es que se tenga una buena información de qué es lo que quieres hacer o qué es lo que no quieres hacer, o quieres saber o no quieres saber, porque hay personas que no quieren saber nada. Por lo tanto, también se ha de respetar, ¿no? Y decidir dejarse cuidar en espacios medicalizados, y a mí que no me digan nada, o luchar por la vida, como son muchas frases, pero ¿y los que no deciden toda esta opción? ¿Dónde estamos en este campo? Por lo tanto, hay que potenciar los recursos existentes, más abrir otros que den alcance o que den servicio a estas personas que estamos en este momento nómadas, estamos nómadas por la sociedad. Después hay una cosa que es importante y que denunciaba el Quality of Death Questionnaire, que es que tanto Israel, curiosamente, como España fallaban en el ámbito comunitario. ¿Qué quiere decir? Hasta hace 5 años, al menos en España, ponías duelo y no habían servicios de duelo. No habían, ¿no? Había muy pocos grupos de personas individuales que trataban el duelo. Ponías hospice, no existe; ponías muerte, no existe. Entonces, hace 20 años que nuestra sociedad consumista ha roto todos aquellos esquemas o rituales sociales que teníamos como comunidad para las despedidas, porque tenemos que trabajar y no podemos permitirnos estar de duelo en 2 o 3 días. Nos han roto todas las historias de rituales de despedida. Nos han puesto estupendos sanatorios donde después de salir por la puerta ya te tienes que incorporar a trabajar. Por lo tanto, ¿qué es esto del duelo? ¿No? Y después hablar de la muerte, ¿para qué? ¿No? Tenemos que seguir trabajando. Por lo tanto, se ha roto todo. Anteriormente se vivía con más naturalidad, que es una de las cosas que se potencia desde Hospice, con más naturalidad la muerte. Los niños iban a acompañar a los difuntos, iban a los rituales sociales. No había que hacer expresamente para hablarlo, ya lo vivían, te acompañaban. A quien hay que educar entonces es a los adultos, porque los niños aprenden también a nivel oral. No hay que, además de, si se le puede hacer con más cuidado, pues mejor. Yo conozco muchos libros de niños que a partir de los cuentos, que es una gozada, pero es la comunidad, el trabajo comunitario. Los cuidados paliativos se han olvidado de ese cuidado comunitario, de integrar a la comunidad dentro de la decisión de qué hace las personas, o qué hacemos las personas en decidir ese espacio, esa vida, cómo queremos morir, cómo queremos vivir. De hecho, como ha dicho muy bien el doctor Trellis, somos nosotros las personas quienes decidimos, y tenemos que decidir qué es lo que queremos. No tiene que decidir nadie. Por lo tanto, lo único que pido es la información para que yo pueda, con mi derecho de autonomía, mi derecho bioético de autonomía, decidir qué es lo que quiero. Y después llega un momento en que hay gente que te dice: oye, de obedecer, OTA de Ruja, hospitalizaciones, defensa de mis derechos, recursos y tal. Dice que yo solamente me quiero morir. ¿Me pueden dejar tranquilo con tantas historias? Si yo no me voy a morirme, nada más quiero morirme. Por favor, no me estreséis. ¿Puedo dejar de cerrar los ojos e irme sin ningún problema? ¿No? Es como un poco de, tenemos que firmar documentos, tenemos que hacer de todo.
yo voy a morirme, quiero morirme, por favor, déjenme en paz vivir con mis compañeros, hacer mi fiesta de despedida, ¿no? Me encanta esta fiesta, ¿no? Vamos a despedirnos y yo me voy ya, ¿no? Por favor, denme ese espacio, ¿no? Por lo tanto, es como un poco, cuando hablamos de humanizar, ¿humanizar qué? Si la humanización la decidimos nosotros en el fondo, ¿no? Lo más importante de todo, cuando hacíamos lo de pedagogía del morir, es esta falta, decíamos, esta falta de trabajo comunitario, de prevención, de promoción, del sufrimiento, de información sobre todo, está explicar las cosas detalladamente. No te va a evitar a sentir una cosa, sentir este nerviosismo interno y la otra es sufrir. Después, explicar realmente, hay cuestiones, hay estudios en United Kingdom que las personas lo que realmente les afecta, hay 5 cosas que les afecta realmente en el fondo. ¿Cómo dejar los dineros arreglados, apañados? ¿Sus herencias? ¿Qué va a pasar de sus familiares y de sus hijos y de sus queridos? A veces no se quieren ir las personas por miedo a dejar solos a sus familiares más directos. Después, ¿qué va a pasar con su cuerpo? ¿No? Si tienen arreglado el tema de morirse o no morirse. Y si va a doler, son los 4 índices que realmente afectan. Por lo tanto, si esto se explica, se trabaja adecuadamente y hay un buen servicio de acompañamiento integral, que significa que actúan muchos profesionales conjuntamente y sin que ninguno mande, que todos tenemos la misma importancia, por lo tanto, tenemos un hospice. A ver si conseguimos alguno en Cataluña. Yo apoyo. Y yo creo que por ahora daré una definición que hemos construido de hospice, ¿sí? Queremos que sea así. Nos reflejamos en uno suizo que nos encanta y fuimos a investigar algunos y dijimos, esto lo queremos para mí, ¿no? Es decir, somos así. Y la definición sería un espacio acogedor que cura de manera integral a personas que afrontan un proceso final de vida, como también a sus familiares y a sus seres queridos. Hablamos de seres queridos, puede ser el vecino de abajo que hemos estado hablando, diciéndonos buenos días durante 30 años. Para mí esa persona es un ser querido, más que a lo mejor el primo hermano de mi prima, de mi madre, de mi tío, no sé, ¿no? Estos no. Proveyéndolos, dándoles un servicio que se ofrecen en las YAR, que es mucho, hay una mezcla de cuidados integrales en el acompañamiento al final de la vida. Tienen la finalidad de ofrecer máximo confort y bienestar, tanto a nivel físico, emocional, social y espiritual, y implica un amplio grupo de profesionales altamente preparados para este propósito. Una de las cosas que hace viable, que nos preguntan muchas personas sobre el dinero, no se pregunta cuánto cuesta un hospital o cuánto cuesta el mercado ni nada de esto, sino a nosotros como asociación sí nos preguntan eso, es que debido a que no hacemos tantas técnicas ni ofrecemos tantos servicios, se puede pagar muy bien a los profesionales que te cuidan. Por lo tanto, puedes pedir grandes profesionales pueden trabajar en hospice. Y no sé, y supongo que eso es para abrir boca, ¿no? Pues seguiremos, ¿no? Perfecto. Pues Mercè, muchas gracias. Tenemos un par de comentarios que quiero compartir antes de pasar a la doctora Esquerda. Montserrat nos dice, Mercè, qué acertada, el consumo nos lleva en la asepsia, en los entornos a la muerte. Y luego, por otro, Teresa nos comenta, a los profesionales en general nos cuesta mucho escuchar esto que dices y que manifiestan muchos enfermos que se quieren marchar. Aún se ve como un fracaso profesional. Esto aún tenemos muchas actitudes a cambiar. O sea, que con esta reflexión que nos compartía Teresa Muñoz, pasamos a la doctora Montserrat Esquerda, que también, como habías comentado, Mercè, el tema de los libros, la doctora Esquerda es autora de Niño ante la muerte,
Y sin más, pues que nos puedas explicar un poquito desde la perspectiva de la bioética como directora general del Institut Borja de Bioética, de Ramon Llull, ¿cómo has podido ver esta película? ¿Qué reflexiones nos quieres hacer sacar a la luz y poder reflexionar sobre ellos? Sí. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la plataforma, a Yolanda y a los compañeros. Encantados de poder hablar de algo que yo hablo con frecuencia y a veces lo comento en dos foros muy distintos, o en bioética, que es algo así, todo como argumento, o con los niños. Yo soy pediatra y sin saber por qué, porque estas cosas, hay cosas que buscas en la vida y hay cosas que te trae la vida, sin saber por qué atiendo niños en duelo. Quiero decir, con lo que hablar de la muerte es relativamente frecuente con niños y adolescentes. Yo creo que si puedes hablar con niños y si eres capaz de explicárselo a un niño y hablar con él y lo entienda, pues puedes hablar con todo el mundo. Con lo que después eso tan sesudo bioético ya baja bastante de nivel. Así que yo quizás si Jordi comentaba que tenía 10 aproximaciones, yo me quedo en 3, que me plantea la película y creo que son reflexiones muy generales en relación a la muerte en nuestra sociedad. Las 3 se basan en que para sostener una muerte, y podemos ponerle los apellidos que queramos, yo creo que quizás discutiremos el término de muerte digna o buena muerte, porque el concepto de dignidad o de bondad varía en todos nosotros, pero seguramente nos pondríamos mucho más de acuerdo en qué es una mala muerte. Identificaríamos muy pronto lo que es una mala muerte, que de hecho yo creo que es lo que vemos en la película y lo que identificamos muy claramente. Pero el primero es que para conseguir este objetivo, evitar las malas muertes y si puede ser conseguir buenas muertes, necesitamos 3 características. Una sociedad que sea capaz de mirar cara a cara la muerte. Yo creo que Esther y Mercé lo habéis comentado un poco, pero es imprescindible. Una medicina que se lo crea, que se crea que este es un objetivo. Y tercero, profesionales preparados. Después habrá aquí también voluntarios que son imprescindibles en lo que estamos hablando. Habrá asociaciones, ya iremos creciendo, pero si los profesionales no son capaces de mirar hacia allí, no mirará a nadie. Por eso, el primero, una sociedad que sea capaz de mirar a la muerte, yo creo que lo habéis dicho muy, muy bien. A veces eso, en la bioética podemos poner palabrejas que suenan más así. Hay algunos autores que definen que nuestra sociedad ha desculturizado la muerte. Desculturizar la ha quitado de nuestra cultura. Sí, la muerte que hablaba antes, que define muy bien Philippe Ariès, la llama la muerte domesticada. Yo siempre hablo de la muerte doméstica. Temida, dolida, se moría con dolor, no la mistifiquemos, pero en casa. Incluso un niño conocía lo que era el morir. Yo veo, recordar vuestras fatias, vuestros antecedentes. Mi abuela eran 10 hermanos, era la mayor, murieron 4. Mi abuela había visto morir de niños 4 hermanos en casa. Eso te daba un acercamiento a la muerte que no lo tenemos ahora. La muerte la hemos desculturizado, la hemos quitado, hemos perdido los rituales, hemos perdido los referentes, hemos perdido los grandes relatos. Porque aquí ya va un poco más allá de este fenómeno. Jean-François Lyotard es un autor, habla sobre todo de la condición posmoderna, de la que la posmodernidad ha perdido los grandes relatos que nos sostenían, que nos explicaban el por qué vivir, el por qué morir, el qué era ser bueno, el qué era, los hemos perdido. Y fijaros, por ejemplo, Mercé, hablabas de los tanatorios son fríos, pero fijaros, recordar el ritual, el funeral, esa cosa, ritual de Estado que se hizo para no sé para qué, de las muertes en la pandemia, en la plaza de armas, y a veces a los alumnos les pregunto, ¿cómo definiríais ese ritual? No sé qué nombre ponerle, funeral, frío, vacío. ¿Por qué? Porque no hay un gran relato que lo sostenga. Y hay algún autor que dice, no se pueden construir sociedades sin grandes relatos compartidos. Lo dejo ahí en el análisis porque si no iríamos más allá. Que la muerte sea un tabú en la sociedad no es algo inocuo, lleva 3 movimientos asociados. Uno, que hemos alejado a la muerte de la sociedad, la hemos puesto en las periferias, en los tanatorios están lejos, incluso los hospices, ¿sí? No visibilizamos, pero hemos alejado a las personas en final de vida de la sociedad o hemos alejado los finales de vida, lo que nos dificulta muchísimo más prepararnos para morir y alejamos el duelo de la sociedad.
Es mucho más difícil en una sociedad hacer el duelo. Os pongo ejemplos muy claros. Oía por la radio un día cuando anunciaron que Ana García Obregón iba a dar las campanadas. El comentario en la radio fue: qué bien que ya ha pasado página. No sé, yo creo que hacía 6 meses de la muerte de su hijo, o 5. ¿Alguien puede imaginarse que tras la muerte de un hijo, el tiempo en duelo es muy difícil de definir y nadie ha sido capaz de definir qué es normal o qué es patológico en duelo? Pero menos de un año, y yo casi diría 2 años, no. Quiero decir, no. Y el término pasar página, fijaros el lenguaje. Esto hace nada, en plena pandemia. Yo a veces tenía esa ilusión de que la pandemia nos acercaría a la muerte. Y de ilusión también se vive. Una sociedad que sea capaz de mirar, que dé espacio para que la muerte pueda estar. 2, que sea un objetivo la medicina. Yo creo que Callaghan, lo digo para que os suene, es uno de los grandes, Hastings Center, el primer centro de bioética, que definió muy bien 4 objetivos de la medicina. Promover la salud y prevenir, esto es más salud pública, de esto también hemos aprendido muchísimo últimamente, pero bueno, la segunda, aliviar síntomas. La tercera, curar en todo lo posible y cuidar a todo el mundo. Y la cuarta, intentar una muerte en paz. Fijaros que muchas veces, miraros cualquier programa de grado de medicina, incluso de enfermería, cuánto se dedica a cada uno de estos objetivos. Y cuánto dedicamos en medicina como objetivo a una muerte en paz. Tengo un compañero que siempre comenta, decir, no sé por qué en medicina lo llamáis exitus cuando lo consideráis fracasus. Exitus es salida, quiero decir, no es que... Pero queramos o no, los pacientes se nos mueren. Y eso implica mucho, es que no hemos incorporado como un objetivo primordial el intentar una muerte en paz. Y es que no lo hemos incorporado, están en nuestro lenguaje, en nuestro ADN, en nuestra formación. Y queramos o no, esto va muy parejo a otro fenómeno, que es el fenómeno de la deshumanización. Yo cuando veo la película lo que veo es, no hay ningún profesional sanitario, sobre todo en la enfermedad. Es decir, esa persona no es que sea una medicina deshumanizada, es que es una situación inhumana. Yo creo que incluso podríamos hablar de malpraxis en ese caso. Esa persona con esos niveles de dolor, de sufrimiento, sin un buen abordaje. Es una película un poco vieja en este sentido, pero hoy en día esto. Por eso yo en este caso y en la medicina, yo digo, y hablando ya de eutanasia, yo creo que las condiciones de posibilidad para poder hablar de eutanasia sería tener garantizado un abordaje paliativo y garantizado, como muy bien comentaba Esther, una ley de dependencia que se aplique realmente. Sin esto, lo de que somos libres en el marco en que podemos ejercer nuestra libertad. Si nuestro único marco de ejercicio de nuestra libertad es no disponer de un cuidador, y mi hija tiene que perder su trabajo para poder cuidarme, o es que estás poniendo en unas tesituras a las personas que no son libres. Con lo que yo creo que las condiciones de posibilidad para poder hablar de ello son estas. Y todo ello unido, la tercera, unos profesionales formados. Dirigí una tesis doctoral que el codirector lo he visto por aquí, es el doctor Joan Viñas, gran maestro, que da un poco de vergüenza tener a un maestro por aquí entre los participantes y los asistentes. De hecho, esta tesis la codirigimos. La doctoranda era Ana María Agustí, que también es una experta en duelo. En esta tesis era sobre miedo a la muerte en estudiantes de medicina, del año 98 al 2014. Y la hemos continuado con varios trabajos de final de grado, con lo que tenemos la evolución de miedo a la muerte en estudiantes de medicina. Aumenta el miedo a la muerte durante el grado. Desde el 98 ahora ha aumentado, pero es que desde primero a sexto aumenta el miedo. Y hay una pregunta muy curiosa y una pregunta que es que ¿cuántas personas, por ejemplo, han visto a una persona fallecida al llegar a medicina? Prácticamente un 40% de estudiantes de medicina, 18 años y vocacionados en teoría, no han visto a una persona fallecida, pero es que al acabar el grado, un 27% no han visto un proceso de morir. Podemos tener médicos hoy en día que no han visto morir una persona. Bueno, esto era antes de la pandemia y yo no sé si ahora la pandemia va a acabar los resultados, pero ¿cómo puedes tener profesionales preparados?
porque yo creo que los profesionales, y aquí sí que lo podemos discutir con el doctor Trellis, los cuidados paliativos tienen, y todo mi reconocimiento, porque yo creo que trabajan muy bien y han sido parte de esta inflexión en el tabú del miedo a la muerte. Yo creo que ha habido una serie de movimientos, los hospices, que son una inflexión en el tabú, y los movimientos de paliativos lo ha sido, pero tienen un riesgo. Ante unos profesionales tan poco preparados, el que haya unos profesionales de la muerte hace que nos alejemos a veces de que el resto de profesionales digan, no, esto ya es paliativos. A mí, como traumatólogo, o como pediatra, o como ginecólogo, o como enfermera de quirófano, no me toca. Yo lo que digo muy así coloquialmente es que esto es como un colador. Me explico. Que los cuidados paliativos son como ese colador que va a poder captar a las personas para ayudarles en este final de vida. Si el colador tiene muchos agujeros, ¿sí?, vamos a captar pocas personas. Cuantos más profesionales estén formados en abordaje paliativo o en esa mirada paliativa, porque la mirada paliativa no es solo en el final de la vida, es para todos aquellos procesos que no hay proceso curativo. Si un traumatólogo tiene la mirada paliativa, una enfermera de urología, me refiero evidentemente en primaria, más estamos cerrando esos agujeros del colador y más personas podremos recoger para una buena muerte. Que los 3 objetivos son muy ambiciosos, yo me conformo con el tercero. Lo digo porque es más controlable, tener profesionales preparados. Que sean capaces en cierta manera de guiar y liderar, porque esto lo que estamos hablando es un nuevo modelo. Sí, es un nuevo modelo y una nueva forma de abordar conjuntamente con las personas y con las asociaciones. Los modelos participativos es nuestra nueva forma de situarnos aquí. ¿Sí? Por eso digo, los profesionales, si están, podrán acompañar o incluso liderar en asociaciones o no muchos de estos procesos transformativos. ¿Sí? Si no, será imposible. ¿Sí? Y es verdad que la muerte es la gran pregunta. Y no tenemos, Esther lo comentaba, la muerte es el gran misterio y lo seguirá siendo en cualquiera de los casos. Cuando hablaba Esther, me he acordado de este poema y lo tenía cerca y quería acabar con él. La muerte seguirá siendo, quiero decir, con una sociedad preparada, unos profesionales y una medicina, la muerte seguirá siendo el gran misterio. Nos acercará muchas preguntas que no podremos resolver. Pero como decía Rilke en Cartas a un joven poeta, ten paciencia con todo aquello que no está resuelto en tu corazón e intenta amar las preguntas mismas como cuartos cerrados y libros escritos en un idioma muy extraño. No busques ahora las respuestas que no se te pueden dar porque no podrías vivirlas. Y se trata de vivirlo todo. Vive ahora las preguntas. Sí, en el que no hablamos de muerte digna, sino de vida digna hasta el final, muchas preguntas de las que nos trae la muerte no las vamos a resolver nunca. Pero se trata quizás de no vivir la respuesta, sino vivir la pregunta y de vivirlo todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Esquerda. Pues vamos a compartir algunas preguntas y algunas reflexiones para arrancar un poquito de debate entre la mesa. Teníamos una que nos habían hecho llegar, que es ¿qué opinan del cambio de la actitud del protagonista cuando es su mujer la que desea acabar con su vida? ¿Quién quiere? Porque él está muy predispuesto cuando es una persona, una tercera persona, pero cuando es directamente su propia esposa, pues aquí entonces el dilema es diferente, ¿no? La complejidad del abordaje, de tomar la decisión o de acompañar la decisión que ha tomado su mujer, mejor dicho, es diferente. No sé si... Bueno, yo, a mi manera de ver, existen apegos más grandes a los seres más cercanos y más queridos, ¿no? Y hay apegos que cuestan más de deshacer que otros y al final todo es un proceso de aceptación y por tanto de duelo, ¿no? Aceptar que tu mujer está enferma y que se va a ir y aceptar que está sufriendo y que es lo mejor, ¿no? Y a lo mejor el protagonista lo que necesitaba era un poco más de tiempo para aceptarlo. No sé si lo comparten mis compañeros.
Sí, Mercè. No, lo que pasa es que en los temas de la vida todos tenemos diferentes funciones y diferentes personajes. Entonces, tenemos que tomar perspectiva. Esta persona tiene que hacer de marido y no puede tener una decisión fría. Su papel en este rol es de marido, entonces tiene que trabajar todo su marido familiar, ¿no? Entonces, esto nos pasa mucho a los profesionales, sobre todo los sanitarios, cuando estamos acompañando a nuestros familiares. Muchas veces no despegamos nuestro rol sanitario y nos aprovechamos de él un poquito, ¿no? Vamos a decirlo así, para no sentir, porque tenemos nuestro muro puesto y tenemos nuestras herramientas y sabemos cómo hacérnoslo y cómo no montárnoslo bien, para que esto pase con el tiempo. Entonces nos olvidamos de ser hijos, maridos, mujeres, compañeros, vecinos, nos olvidamos de este rol. Entonces, cada rol en la comunidad tiene su función. Entonces, si no cumplimos con esa función, en este caso, claro, es donde entra, dijéramos, la iatrogenia, ¿no? Ese mal que viene después por no haber hecho un poquito lo conveniente. Es normal que esta persona no entienda que su mujer es su compañera, es su compañera, es su vida, tiene que lamentarlo, le choca, además le choca, ¿no? Como diciendo, ¿cómo? ¿Tú también te vas? ¿Tú? ¿Cómo? ¿No? Entonces yo lo encuentro como muy normal, ¿no? Como que bueno, pues que ante otras personas pueda decidir según qué y delante de su compañera de toda la vida le diga, oye, mira, que te dejo y me voy, ¿sabes? Pues como que dices, hostia, ¿no? Pues yo lo veo muy humano y muy normal, como debería ser. Tenemos una pregunta o reflexión de Lola Marín que va dirigida a Esther. ¿Ha podido sacar alguna conclusión a lo largo de sus años de profesión con pacientes de ELA? Si hay algo en común con las personas que consiguen afrontarla, tirando para adelante, como ha comentado, familia, social, cultural, económico, espiritual, personalidad, especialistas. Sí. Aquí permíteme, antes es curioso porque dependiendo también por nuestra experiencia, a veces en jornadas y congresos de asociaciones de pacientes de enfermedades minoritarias, hemos tenido la oportunidad durante estos años de acompañarles en diferentes congresos y muchas veces ves constantemente el punto de mira en el tema de la investigación. Y en una jornada de hace 2 años me comentaba, bueno, es que decía, falta esta familia. Me dice, no, es que ha fallecido el niño porque son unas patologías que debutan en edad pediátrica y muchas veces no llegan a adolescentes. Y muchos padres, no afrontando el dolor de la pérdida, acaban tomando decisiones drásticas y suicidándose. Y no obstante, reiteradamente, y muchas veces te dicen, es que tenemos 1 o 2 papás al año que toman este tipo de decisiones ante fallecimiento del hijo. Y me sorprendió muchísimo el ver que ponían siempre el punto de mira en el tema de la investigación y no se realizaban acciones de poner sobre la mesa abordajes donde se pudiera afrontar mejor este final de la vida cuando ya se sabe que no se puede avanzar y sobre todo este acompañamiento para los hermanos, para la familia, no sé. Sé que son perspectivas diferentes que la ELA, pero bueno, me gustaría que hiciéramos este comentario y tuviéramos en cuenta también este otro que seguramente que la doctora Esquerda también nos ayudará a analizar. ¿Sí? Bueno, yo en respuesta, ¿no? Si queréis que yo lo que yo he vivido y al acompañar a personas en esta situación, sí que creo que hay matices, ¿no? A la hora de afrontar o si se puede decir superar o de ¿no? saber llevar una situación de enfermedad final de vida, hay muchas cosas que intervienen. La vida espiritual que tú hayas tenido
previamente, ¿no? Si tú ya tienes trabajada tu vida espiritual, no hablo de religión, que también cada uno tiene una vida espiritual, ¿no? Yo una de las preguntas que solía hacer, porque ahora ya hace tiempo que no me dedico a la atención, pero era ¿en qué crees? No en qué religión, sino ¿qué crees? ¿No? ¿Cuál es la idea que tienes tú sobre la vida? ¿No? Que al final, pues, ¿cuál es tu espiritualidad? Eso es muy importante. Si se ha trabajado, me acuerdo un señor que me enseñó muchísimo, muchísimo, que había estudiado para ser cura, o no sé si lo digo bien, porque y después no había ejercido y había tenido una vida muy diferente, pero bueno, eso le había marcado mucho y él me dijo, dice, yo, Esther, es que todo lo que me pasa en la vida es creo que es para enseñarme algo, ¿no? Entonces estoy reflexionando sobre ¿por qué tengo una ELA? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿O qué tengo que aprender de estar enfermo? ¿No? Y bueno, esa era su manera, ¿no? de afrontar la enfermedad, pensar que Dios le había mandado esto como a modo de aprendizaje. Obviamente, después otro de los factores importantísimos es el apoyo familiar, ¿no? El tener una buena relación familiar y tener ese apoyo. Después, el tener recursos, ¿no? Los recursos económicos y sociales son importantísimos, limitan muchísimo. Y obviamente ayuda muchísimo tener, como dice la doctora Esquerda, buenos profesionales, ¿no? que te hagan las preguntas, que te ayuden a pensar o que te ayuden a afrontar o que te den herramientas para poder ir tirando para adelante. Hay muchos factores, ¿no? Pero el apoyo profesional, familiar, es importantísimo. No sé si respondo con esto. Sí, gracias, Esther. Yo creo que, a ver, la mejora y la calidad de vida que tienen hoy muchísimas enfermedades sería imposible haber llegado sin la investigación. Quiero decir que no quiero que se entienda que el problema es que a veces nos ha creado una cierta ambivalencia y muchas veces lo hemos puesto todos, como lo diríamos, todos los huevos, no sé si se digo en castellano, hemos puesto todos los huevos en el saco de la investigación. No. ¿Qué pasa? Que al haberlos puesto todos en el mismo sitio, cuando no podemos dar una respuesta o un tipo de abordaje, muchas veces hay muchas limitaciones de esto. Por eso yo creo que ya el separar del todo el curar del cuidar, y buscaba un libro, la ventaja de estar en casa, si estuviéramos en el cine no podríamos hacer, Yolanda, es que encuentras los libros que tienes, y este es un libro, lo leí justo antes de la pandemia, y es toda la investigación que hay en la compasión. Toda no, pero nos acerca a decir, ostras, hay tantísimo recorrido en acompañamiento, tantísimo recorrido para aprender y que va a mejorar tanto la calidad de vida de las personas, a pesar de que calidad de vida con muchas comillas, son términos subjetivos, de las personas, además de ese milagro curativo que esperamos todos. Sí, yo creo que aquí es saber incorporar, no poner todos los huevos en el mismo saco. Es que no sé si se dice en castellano, pero bueno. Jordi. Bueno, yo iba un poco en este sentido, ¿no? Yo pienso que a veces también generamos esperanzas innecesarias, y deberíamos, siguiendo con los huevos, que estaba comentando la doctora Esquerda, yo pienso que tenemos que poner 2 huevos en recursos asistenciales y 1 huevo en la investigación. Que nadie tampoco me malinterprete, porque lo que necesitamos es tener un core de profesionales lo suficientemente formados, preparados para atender, y este mismo core es el que irá evolucionando también para poder hacer investigación, ¿no? Si no, muchas veces queda como una investigación que no somos capaces de traducirla a la realidad. Y siguiendo comentarios que se han hecho relacionados antes con la formación en cuidados paliativos, si nosotros no somos capaces de poder
contagiar esta mirada paliativa que decía la doctora Esquerda y que cada uno tiene que ser responsable de esta mirada paliativa, bueno, pues oye, aquí luego no vamos como deberíamos de ir, ¿no? También, siguiendo lo del libro, una cosa que ha pasado hoy, que me lo han traído, hay un libro que se llama Diagnóstico y Tratamiento de las Metástasis Óseas. Dicho así, diagnóstico y tratamiento. Todo para usted. Bien, pues fijaros, un libro muy específico de un ámbito determinado, han tenido la sensibilidad de hacer que hagamos, yo con la doctora Serrano, que también está por aquí en el foro, un capítulo que ponga la atención paliativa de las personas que tienen metástasis óseas de un cáncer, el que sea, ¿me entiendes o no? Por tanto, esto es como una gota, es una gota malaya que va cayendo, pero sí que pienso que es importante de que tengamos de compartir todos estos conocimientos con otros. Muy bien, gracias. Marcé. Vale, un detallito nada más para redonar. Siguiendo con los huevos, ¿puedo moverlos de sitio y hacer un triángulo, por favor? Dicen investigación, ¿qué más? Recursos Yo asistenciales. he dicho recursos. Recursos asistenciales, investigación, nos falta una punta, la comunidad y sociedad. Son iguales, están todos unidos y porque en este país la salud pública, así como en Europa sí se tiene en cuenta, en este país la salud pública no incluye promoción y prevención en los temas de final de vida. Cuando tú hablas estos a las autoridades de aquí, te miran como diciendo, oye, tú estás zumbadilla, ¿no? Y tú dices, es que yo soy de San Boi, no hay ningún problema. Entonces, claro, bueno, delante de las historias, perdón por el sistema internacional, es que San Boi es un pueblo donde hay un instituto psiquiátrico de primeros de siglo y por lo tanto tenemos muy asumido el instituto psiquiátrico y casi vivimos en él normalmente. Entonces, pues eso. Te tratan como mal, ¿no? Cuando tú tienes que trabajar salud pública en temas de final de vida, tienes que ir al extranjero a ver lo que se hace otros profesionales de otro país. Está abandonado el trabajo comunitario. Solamente quería decir ese detalle. Gracias, Monse. Tenemos Cristina Montaner, nos dirige una pregunta para el doctor Trellis. Supongo que en parte el cómo vivimos nuestra muerte tiene que ver también en cómo lo afrontan y lo sufren nuestros seres queridos. ¿Existe algún tipo de formación o acompañamiento para que los familiares puedan ser capaces de ser grandes acompañantes en este final de vida? Bueno, como conozco bien a la señora Montaner, de aquí un saludo, que hacía tiempo que no sabía de ti. A ver, sí, 3 consideraciones en este ámbito. Cuando nosotros iniciamos cómo debemos tratar estas situaciones, tenemos que considerar ya de entrada que aparte del paciente, la familia también está enferma. Por lo tanto, la unidad a tratar es enfermo y familia. Que esto es siempre ahí desde el minuto 0. Unidad a tratar en el sentido más amplio, con todo el respeto hacia el paciente, con todo el respeto hacia estos familiares, pero sí que no vamos a entrar en el juego de usted me lo dice a mí, pero no se lo diga a él, todo lo que estaría relacionado con ¿cómo se llaman? Pactos de silencio. Los pactos de silencio, etcétera. Jugamos con las cartas encima de la mesa. Formación, yo pienso que todos hacen, los familiares, por desgracia, hacen un curso acelerado de formación. Un curso acelerado de formación que en función de las situaciones en las que se encuentran no les da ni tiempo a veces a poder evaluar lo que han aprendido. Por lo tanto, están trabajando mucho el ensayo y error. Sí que los profesionales que intentamos acompañar, porque siempre digo los profesionales, lo que hacemos es acompañar en este proceso. Sí que pienso que somos los que les hacemos mejor pedagogía
en esta situación. Aparte de esto, sí que hay las asociaciones de familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Que serían ya como grupos de autoayuda. Temas también específicos, toda la atención emocional de estos familiares. La atención emocional no la tenemos ni como cartera de servicios dentro del sistema sanitario, ¿no? Cuando tú precisas de un psicólogo, bueno, pues hay asociaciones que prestarán servicios o echarán una mano. Por lo tanto, yo pienso que es un camino, igual que decía Mercè, que en el tema comunitario hay mucho que recorrer. Yo pienso que aquí tenemos un camino a recorrer y sobre todo aprender de otros países que lo tienen mucho más trabajado que nosotros. Es como si nos diera, ya ha salido varias veces, nos diera miedo. Y no es la muerte ya, es la situación. Es como si nos diera miedo dar un paso, ¿no? Yo un ejemplo y acabo. A mí cuando hay algún paciente que dice, es que me quiero morir, pero así, en seco, yo le digo, venga, ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? A la pregunta, me quiero morir, ¿cuándo y cómo? Se quedan descolocados. Bueno, hombre, yo me quiero morir, luego ya entramos en lo que sea. Pero en esto pasa igual, estos familiares de golpe y porrazo se encuentran en una situación complicada y que todos les vamos diciendo lo que tienen que hacer. Que este es otro de los problemas. A mí me han dicho que a lo mejor no tenemos un modelo estructurado ni un protocolo estructurado de cómo poderlo hacer y ayudarles mejor. No sé, mis compañeros que... Vivimos en la sociedad del fe, hacer. Y esto no es así, en muchos sentidos. Queremos hacer para sentirnos bien, queremos estar guays, hacerlo perfecto, no podemos ser el número 4, tenemos que ser el número 1, etc. Bueno, en un estudio de enfermería en una residencia creo que de la Universidad de Granada, de antropología creo, ahora no me acuerdo la referencia, los familiares, se hizo una entrevista, ¿qué querían los familiares? Y al final lo único que pedían era que que hubiera alguien, que se sintieran la presencia de alguien acompañándole. Era lo único que pedían. Por lo tanto, cuando muchas veces a los familiares, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tal? Estar, punto. Luego, si quieres, pues no sé, ¿puedo limpiarle la boca? Y si se muere, no creo que se muera porque le limpies la boca, ¿no? Todo lo contrario, se morirá porque se tiene que morir. Pero si te viene de gusto y crees que, pues hazle, no sé, cuestiones así muy sencillas. Era solamente que tenemos que dejar de estar todo el rato haciendo. A veces con un momento de tranquilidad hacemos mucho más que si pinchamos o tocamos o despertamos o tocamos música. No, dejemos nada, pues eso. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Cristina Arnao. Sabemos que es importante ayudar a los niños a entender la pérdida y el dolor y compartirle el sentimiento con ellos desde el ámbito familiar. ¿Qué ocurre con las escuelas? ¿Esa es una asignatura pendiente? Ya la cojo yo. Sí. A ver, si no hay una sociedad... Es un tema muy complejo. Yo creo, habéis hablado mucho de la pedagogía de la muerte. Yo siempre diferencio la pedagogía de la muerte de la pedagogía del duelo. El problema es que normalmente cuando nos aproximamos a un niño en duelo vamos a tener que hacer las dos a la vez, porque ese niño quizás la primera vez que ha visto una persona fallecida es su hermano, su padre o su madre. ¿Sí? Con lo que yo creo que en las escuelas se debería manejar una pedagogía de la muerte que es incorporar el hablar de la muerte sin que haya ninguna pérdida en general. Los niños espontáneamente preguntan y aprenden rápidamente a callar cuando incomoda al adulto. Es decir, que es un movimiento que lo hacen y desde muy, muy pequeños. Mi percepción es que los estudios dan unas edades más tardías de cuando el niño es consciente de la muerte. Quiero decir, la percepción es que el niño, si le das posibilidad de hablar, mucho antes capta el significado de lo que te dicen los estudios. Con lo que cuando alguien te pregunta ¿cuándo empiezo a hablar de la muerte? Desde siempre, no hay un momento. Es decir, ¿qué es? Y hay la pedagogía del duelo, que es cómo desde las escuelas
los splice, los scouts, la sociedad, la pediatría, cómo acompañamos a los niños en duelo. Y esto ya es muchísimo más complejo porque hay irresolubles. Y uno de los irresolubles es en la escuela. Los niños en duelo hay un déficit atencional normalmente. El duelo, y sobre todo el duelo, no es un proceso agudo, es un proceso crónico de tiempo, y el mecanismo cerebral con el que actúa es de estrés cerebral. En los grupos de niños que tenemos de adolescentes en duelo, el 90% han repetido un curso o van a repetir. Y lo que comentaba es el irresoluble, el cómo el niño puede seguir ese ritmo escolar que tiene su ritmo y dándole espacio para poder hacer el duelo. Claro, lo irresoluble es cuando no lo hemos planteado. La mayoría de las veces no llegamos a este resoluble, ¿eh? Pedagogía a la muerte, pedagogía al duelo. Muy bien, gracias. Tenemos, doctor No, Trellis. solo un comentario. Entre la Sociedad Catalana de Pediatría y la Sociedad Catalana también de Paliativos, ¿no? Se ha creado un grupo de trabajo que se llama Anjana, que este grupo de trabajo está liderado por profesionales del Hospital de Sant Joan de Déu y profesionales del Instituto Catalán de Oncología, en el que intentan sensibilizar todo el tema de la muerte relacionado también con otros profesionales, son los profesores, que son los que están en las aulas y están trabajando desde modelos de intervención, modelos de investigación en este ámbito. Por lo tanto, bueno, bienvenidas estas iniciativas, ¿no? Que pienso que tarde o temprano nos van a dar resultados. Perfecto, pues sí. Mercè. Nada, cuando hablan de que sí queda mucho por hacer, a ver, yo vengo de mis años mozos, yo vengo del tema de la sexualidad. Yo he trabajado en pediatría y con adolescentes, dando clases y cursos de sexualidad, que era entonces el tabú de la época. Y aún así no hemos acabado de cerrar el ciclo de dar sexualidad y afectividad, no sexo, como dicen los adolescentes, sino sexualidad y afectividad en las escuelas. No se ha integrado 100% todavía, ni se va a integrar, pero ya como mínimo hemos hecho un camino muy grande y muchos profesionales pues hemos abierto muchas puertas delante del tema. Alguien dijo que el tabú de este siglo es la muerte y yo realmente tengo un déjà vu. Yo he vivido esta situación antes con el tema de la sexualidad. Por lo tanto, y los problemas mayoritarios que encontrábamos era profesionales, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo voy a hablarle yo de sexualidad a los jóvenes, a los niños? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Porque estábamos hablando de nuestros propios miedos. No hablamos entonces, decimos nada de cómo vamos a hablar de la muerte en una comunidad tanatofóbica, con tantos miedos, tantos tabús. Tenemos mucho trabajo por delante y cualquier iniciativa está muy buena. Se están creando muchos libros, hay muchos profesionales, algunos que se están preparando. A mí me encantaría, pero no tengo tiempo ahora, necesito un hospice primero para acceder, porque ya tengo la experiencia de la sexualidad, ya he roto algunos tabús y algunos mitos, y estaría muy bueno poder incorporar, aunque sin quererlo ya en otras materias se está incorporando. Y aprovecho que hay un grupo en la Universidad de Madrid que se llama Grupo de Pedagogía del Morir, precisamente, de la muerte, perdón, que están preparando unos materiales y recogiendo todo lo que hay en el país y se puede buscar, ¿eh? Y están haciendo un trabajo para empezar con la educación de la muerte en las escuelas. Bueno, fomentar, perdón, el papel de la muerte en las escuelas. Merci. Tenemos Lola Marín que nos dirige una consulta al doctor Trellis. ¿En qué momento y quién decide qué paciente entra en cuidados paliativos? Y luego enlazo con otra pregunta que también va a dirigir al doctor Trellis. ¿Paliativos pediátricos se lleva por equipos clínicos con una estructura diferente? ¿Están suficientemente equipados técnica y funcionalmente a nivel nacional? ¿Lo conoce? Bien, la segunda pregunta la voy a delegar a la doctora Esquerda, pero bueno, de la primera pregunta, ¿quién deriva
en principio debería de derivar a los médicos, las enfermeras o profesionales de la medicina, profesionales de la enfermería, si vamos a decirlo mejor, ¿no? Que están atendiendo a un paciente y que piensan que por la situación en la que se encuentra debería ir a paliativos. Como os he dicho anteriormente, que estoy muy de acuerdo, que hay una falta de formación importante en este ámbito, que ha cambiado con el tiempo. Yo me acuerdo que hace 30 años atrás yo parecía el camión de los bomberos. Iba a apagar fuegos. Me decían, es que se está muriendo, entra en la habitación. Entraba, decía, buenas tardes. ¿Quién es usted? Dice, bueno, soy un médico. Ya no decía de qué era, porque si les decía que era... Bueno, es que se está muriendo, ¿verdad? Yo, sí, bueno, claro, se está muriendo. ¿Cómo que se está muriendo? Ese era mi trabajo. Pensar que tenemos información recopilada. La estancia media de los pacientes que atendíamos en nuestro programa, la estancia media era de un día. La estancia media. Pues imaginaros que unos pacientes los veías y no los volvías a ver más. Esto ha ido cambiando, ¿eh? Sí que lo que estamos viendo es que cada vez se piden cuidados paliativos antes, pero sí que hace falta que los profesionales conozcan que los paliativos no solo es al final de la vida, sino que los paliativos se pueden hacer en diferentes fases de esta enfermedad, ¿no? Para poder dar respuesta. En el ámbito oncológico, ¿no? Esto varía de enfermedades, en el ámbito oncológico tenemos una consulta que el mismo día que una persona se diagnostica un cáncer de pulmón puede estar visitada por un médico de paliativos. Este médico de paliativos, a lo mejor lo que va a hacer es identificar cuáles son, lo que he dicho antes, las necesidades. ¿Qué necesita esta persona? Que algunas cosas las van a ofrecer los paliativos, pero otras cosas las ofrecerán los profesionales de la disciplina que no son de paliativos, ¿vale? Y este enfermo pues irán dando paliativos en función de la necesidad, hasta que llegue al final de la vida, que ya veremos si el propio profesional es capaz en el ámbito de no paliativos de darle atención hasta el final de la vida o necesita soporte de cuidados paliativos. Este es el futuro. Los profesionales tienen que tener la formación, las actitudes, las habilidades y los conocimientos para poder hacer esto. Y si las situaciones son complejas, luego podría intervenir de paliativos. Ahora aún no hemos llegado a esto. Aún estamos entrando muy al final de la vida. Pero bueno, yo digo, mejor loco conocido que sabio por conocer. Monse. Y quizás en paliativos pediátricos también esa sensación que vamos a muy diferentes velocidades. De hecho, yo diría que uno de los últimos movimientos muy reciente, yo no sé si los últimos 3, 5 años, había algunas unidades de cuidados paliativos que han sido líderes en Sant Joan de Déu, en Niño Jesús en Madrid, pero yo creo que el movimiento que habíamos visto estos últimos, muy recientes años, ha sido la instalación de unidades de cuidados paliativos, muy similares a las de adultos. Y de hecho, pude estar el año pasado, que fue presencial, en el Congreso de Cuidados Paliativos Pediátricos y me encontré con una compañera que hicimos el MIR juntas, ya tenemos cierta edad, y mirábamos y decíamos, es que somos las más viejas. Tanta gente joven, gente que justo había acabado el MIR de pediatría y ya directamente vocacionados a cuidados paliativos, enfermeras y enfermeros súper jóvenes. Esa sensación que teníamos de mirar, no lo hemos comentado, si lo oye alguien, las dos, de ponernos ahí y mirar y decir, ostras, es que somos las más viejas de aquí, Vamos sobre los 50, lo digo para que calculéis. Era también una sensación de ilusión. Yo creo que los cuidados paliativos están desarrollándose a muy diferentes velocidades según el sitio, pero hay una ilusión detrás y unas ganas y gente joven puesta que yo creo que he comentado un poco que todos estos movimientos yo creo que están consiguiendo doblegar ese tabú laboral. Que la inflexión grande la hemos pasado. Muy bien. El Departamento de Salud acaba de aprobar el año pasado, ¿no? El plan de cuidados paliativos pediátricos de Cataluña. Gracias. Tenemos otra pregunta. Anónimos. Desde su experiencia como profesionales, asociaciones, familias, en el acompañamiento del final de la vida, ¿creen que es prioritaria la legislación de la eutanasia?
sí que existan unidades de paliativos clínicas y domiciliarias bien dotadas? Para mí la pregunta, ¿no? A ver, es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Hay muchas sensibilidades, es un tema muy, muy, muy sensible. Nosotros como entidad lo que queremos es que cada paciente tenga lo que quiera tener, ¿no? Pero lo que obviamente no queremos es que alguien elija morir por no tener calidad de vida y por no tener servicios paliativos adecuados, ¿no? Si tenemos un sistema de cuidados y un sistema sanitario que ya hemos dicho que no lo tenemos como tiene que ser, obviamente pues la eutanasia es una opción que hay que respetar y que si es lo que quiere la persona, pues ahí está. ¿Es el prioritario? No, yo creo que prioritario es tener mejores servicios, mejores profesionales y eso sería prioritario, ¿no? No sé, es una opinión a lo mejor más personal mía, pero yo lo veo así. Muy bien, Esther. No sé si tenemos alguna otra pregunta o reflexión por parte de los compañeros que están conectados. Tenemos una consulta. Merced, sí. Nada, solo un detalle para argumentar a Esther. Una cosa es una ley y un derecho que se apruebe, eso es una ley, es un derecho. Y todo lo demás son recursos asistenciales que existen. No confundamos una cuestión con la otra. La ley y los derechos... No te lo digo por ti, lo digo para contestar. La ley tiene que aprobar, las leyes y los derechos de las personas han de aprobarse, pues estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, cada uno tenga el derecho de decidir su propia vida, y el otro es todos los recursos. Es decir, lógicamente, como hemos comentado antes, es que no nos tienen que quitar lo que ya poquito que tenemos, todo lo contrario, sino aportarnos mucho más. Entonces, yo no polarizaría, tenemos mucha tendencia, lo digo por la pregunta que han hecho, mucha tendencia a polarizar, y somos grises, no somos blancos o negros, claro, somos grises. Yo me refería a que prioritario, no, prioritario son muchas cosas, ¿no? El tener unos buenos servicios, pero obviamente que cada uno pueda tener lo que quiera tener, pues sí, claro. Lo que pasa es que hay otro debate que si es necesario o no, que yo creo que ya estamos casi fuera de tiempo, que es si es necesario una ley de cuidados paliativos, que haya una obligación por ley de proporcionar un tipo de cuidado. Y el orden de los factores sí altera el resultado. Tenemos una ley de dependencia que en este momento no se está cumpliendo. Yo creo que pesa más la ley de dependencia por algunos de los factores que influyen en las decisiones. No tenemos garantizados por ley unos cuidados paliativos. Podemos llevar a las personas a situaciones, esto lo dice muy bien el Comité Consultif francés cuando se le pregunta, estamos poniendo a las personas en situaciones inhumanas. El primer punto antes de valorar la eutanasia, el Comité Consultif francés, que no lo digo porque tiene un documento precioso, es no poner a las personas en situaciones inhumanas. Y claro, no garantizar los derechos previos puede, en cierta manera, alterar derechos posteriores. Sí, doctor ¿Puedo añadir algo, no? Yo tengo mis dudas si tiene que haber una ley o no de cuidados paliativos, de entrada, porque los cuidados paliativos es un modelo de atención. Por lo tanto, ni leyes, de la misma manera que los sistemas sanitarios tienen políticas sanitarias dirigidas hacia diferentes ámbitos, lo que sí estaría de acuerdo en que se priorizaran estas políticas sanitarias en cuidados paliativos, que esto es diferente. Es decir, se aprueba una ley de eutanasia. Oye, se aprueba la ley, es un debate que se ha generado a nivel social, este debate. La pregunta es, si hubiera más cuidados paliativos, ¿habrían más peticiones de eutanasia? Pues no lo sé.
No lo sé. En Bélgica, que hace muchos años, ¿no?, que lo tienen más legalizado, ¿no?, lo que han visto es que empezaron a comparar la eutanasia y los paliativos como si fuera algo muy dicotómico, ¿no? Y han visto con el tiempo que se han ido juntando las dos posiciones. Los de paliativos no han vivido tan mal el tema de la eutanasia como tal, como hecho, y los que defendían la eutanasia ultra, estos tampoco veían mal, ¿no?, de que el método o el modelo de cuidados paliativos, ¿no?, pudiera proporcionar, ¿no?, una serie de atenciones en estos ámbitos, ¿no? Por lo tanto, yo no sé si debe de haber una ley de eutanasia. Lo que sí que nos dice la Organización de las Naciones Unidas, ¿no?, que las personas tienen derecho a recibir unos cuidados paliativos de calidad. Si alguien no lo quiere aplicar y si alguien no lo quiere poner en práctica, este es otro problema, ¿eh? También por temas, yo diría, más de moda, ¿eh? Lo de la eutanasia vende mucho, ¿eh? Vender otras cosas no sé si venderían tanto. Es un poco mi planteamiento. A mí, personalmente, ya que hemos entrado un poco en debate, a mí no me parece mal que se haya aprobado la ley de la eutanasia. La han decidido los parlamentarios a través de un debate social para que se pueda aprobar. ¿Me va a afectar o no me va a afectar en mi práctica diaria? Bueno, yo pienso que tampoco me va a afectar tanto. Donde yo tengo que luchar es que estas personas que no tienen acceso a unos cuidados paliativos lo puedan tener, ¿eh? Yo, para apoyar un poco lo que dice el doctor Trellis, nosotros en la fundación y desde que estoy yo hemos atendido a más de 1.300 personas afectadas de ELA y el porcentaje de personas que su prioridad fuera la eutanasia es muy pequeño al lado de los que piden una mejor ley de la dependencia, unos mejores cuidados paliativos, ¿no?, unos mejores servicios de hospice, ¿no?, sitios donde poder tener unos buenos cuidados, recursos. La gran mayoría, la voz más grande es mejor atención y mejores recursos que no eutanasia en sí. Pero bueno, también los hay y también hay que respetarles, obviamente. Gracias, Esther. Estamos ya un poquito fuera de tiempo y me gustaría hacer como en los ciclos anteriores, poder hacer una reflexión por parte de cada uno de los compañeros que estáis de panelistas en esta sesión. Para, si quisierais dar un titular de vuestra contribución en esta Cineforum, ¿qué querríais que quedara destacado? Esther, venga. Uy, bueno, yo es que he visto algunos comentarios que, bueno, que me hubiese gustado también poderlos hablar, pero bueno, entiendo que estamos fuera de tiempo, pero que yo creo que el vivir igual que el morir es un tema muy complejo, muy personal de cada uno, y la sociedad tiene que intentar dar la mejor respuesta posible y los que estamos representando en entidades o en la administración pública tenemos que trabajarlo, ¿no? Pero bueno, vivimos en una sociedad también privilegiada, ¿no? Viendo otros países del mundo, vivimos en una sociedad privilegiada y eso es una suerte. Gracias, Esther. Mercè, una reflexión, un mensaje final. Bueno, yo lo que encontré una frase en un libro, también tengo libros, y así, no los tengo aquí, Tengo una biblioteca que fliparíais. Uno bueno que está en catalán, lo siento, pero no sé si ha traducido al castellano, de la Iona Health, que hace poco que la ha sacado, Cuestiones de vida y muerte. Y tengo 2 o 3 más de esta señora que me encanta. Hay una frase que dice: morir es una parte integral de la vida y parte de nuestra historia de vida. Es la última oportunidad de encontrar un significado y de dar sentido coherente al que se ha vivido hasta entonces. Yo diría que esto solamente se vive, vivir es vivir en comunidad.
en un espacio, en un lugar, en una integralidad, con compañeros de todo tipo, en un ente sistémico en el que no vives solo, somos comunitarios, nos guste o no nos guste, y nos gustaría irnos, tener nuestros rituales y que nos recuerden. Entonces, ese tridente de más investigación, por favor, en comunidad, yo creo que es del final de vida, creo que sería muy importante potenciarlo desde la administración. Gracias, no sé. Doctor Trellis. Bueno, sí. Bueno, yo pienso que debemos de ser capaces de ayudar a morir a las personas como quieran hacerlo. Así de simple. Tenemos que ser capaces de escuchar cuáles son sus necesidades y tenemos que darles respuesta para que puedan hacerlo como quieran. Y esto sí que es importante, ¿eh? Gracias. Doctora Esquerda. Y yo os animaría a que cada uno de los que estéis aquí habléis de la muerte. Es decir, hoy, pues mientras cenáis con vuestros hijos, con vuestros padres, pero así, normal, y ver la película y comentarla y disentir de lo que hemos dicho, decir, estos, mira lo que han dicho y si vais al médico, decírselo. Decir, oye, vi esta película, ¿y a ti qué te parece? Quiero decir que con normalidad, sin ser algo muy así, ayudemos a romper ese tabú. Va a ser difícil, pero si no conseguimos hacer sitio en la sociedad, ya podremos poner leyes que no nos van a ayudar. Yo os animaría, es mi lema, simplemente hablar de la muerte para morir mejor, porque lo habremos hablado y sabremos cómo, pero también para tomar conciencia de que el presente es un presente, es un regalo, con lo que vamos a vivir mejor. Gracias. Pues nada, ponemos ya punto y final a esta sesión del último de este ciclo que hemos realizado durante este mes de enero. Agradecer la participación de todos vosotros, así como todos los que habéis hecho vuestras reflexiones y comentarios a través del chat. Quizás decir, como la frase esta de Pablo de Neruda, ¿no? De que cuando llegue el momento y debamos decidir, podamos decir, confieso que he vivido. Y para poder vivir es muy importante también en la etapa que nos quede de final de la vida, poder decidir, tener la autonomía de poder estar informados y formados para tener autonomía y decidir cómo queremos este trayecto final en esta fase de la vida y también facilitar este acompañamiento de los familiares cuando en primera persona pues somos afectados y sabemos que tenemos que llegar a ese momento de traspaso.